Y pues allá vamos a revisar aquello. Marcos capítulo 4. Oh, perdón, capítulo 5. Marcos capítulo 5. Disculpe. Ok, acompáñenme en una oración al Señor juntos, ahí donde están nomás. Querido Padre y Señor, muchas gracias. Hemos proclamado tu santidad, hemos proclamado tu soberanía, Señor, y hoy día vamos a hablar de tu autoridad también. Y queremos darte gracias, Señor, y pedirte que tu mano sea sobre esta nación. Que por favor tú pongas tu mano sobre gobernantes, Señor, y les des sabiduría y les des tu gracia para poder conducir esta nación. Que tú realmente nos ayudes a cada uno de los bolivianos, Señor, para buscar tu rostro, mirar tu rostro y hacer tu voluntad y tener temor tuyo, para que tú prosperes y bendigas esta nación. Señor, te encomendamos así encarecidamente nuestra patria, nuestra nación, para que tú la bendigas. Y también, Padre, queremos rogarte que tú hoy día nos reveles tu palabra. Señor, que esta palabra realmente halle cabida en nuestros corazones. Que podamos ponerle atención, Señor, y podamos guardarla y llevarla y ponerla en práctica, Señor. Por favor, danos esa gracia. En el nombre de Jesús oramos todo esto. Bendice a cada uno de los que estamos oyendo, hablando, Señor. Por favor, acompáñanos, dirígenos, guíanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la porción es un poquito larga, es en realidad todo el capítulo 5, pero es bien apasionante. ¿Ya? Ustedes van a ir viendo. Marcos, el Evangelio de San Marcos y el autor, bueno, desde un principio nos ha presentado el Evangelio y nos ha hablado de que Jesús es el Hijo de Dios y va a ir probándolo, ha ido probándolo, como hemos visto, capítulo a capítulo. Ha ido probando que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Bueno, hemos ido explorando todo eso y ustedes pueden ver esa enseñanza, la pueden ver en línea, ¿no? Y al cerrar el capítulo 4, sus discípulos realmente quedan admirados con lo que ocurre en la barca y se preguntan: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? ¿No? O sea, realmente estaba admirado el Señor. O sea, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Bueno, vamos a ir viendo ahora también. Se nos va a ir respondiendo en los siguientes capítulos toda esa pregunta. Bueno, ahí tiene cada uno un bosquejo, y si no hay, ahí también hay bosquejos que pueden alcanzar. Pongo como una ilustración acá. Bueno, a lo largo de mi trabajo así en la iglesia, hemos hecho muchos viajes de servicio, ¿no? Porque apoyábamos iglesias en el campo. O sea, teníamos como unas 12 iglesias en Tarija y también, bueno, soportábamos alguna iglesia en el Beni, en Potosí. Entonces, a lo largo de los años, nos ha tocado visitar esas iglesias y ir y pasar tiempos con ellos. Llevábamos enseñanzas, hacíamos donaciones o íbamos a hacer trabajos con ellos directamente. Y siempre volvíamos enriquecidos, o sea, más de lo que llevábamos era lo que recogíamos.
¿Por qué? Porque llegamos a conocer a esas personas, a amarlas realmente, ¿no? A conocer sus costumbres, que nos hacían probar sus comidas, ¿ya? Bueno, siempre había alguna aventura, ¿no? A veces teníamos que caminar por horas. Directamente cuando se acababa, llegaba a la carretera, pues parábamos el jeep y continuábamos caminando. Se atravesaban ríos, puentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre era como una aventura, era como un desafío hacer aquello. Por lo general volvíamos cansados, picados de mosquitos, ampollados, con ampollas en los pies y a veces con el estómago suelto también, ¿no? Por todo lo que nos invitaban de comer o el agua. Pero al terminar eso estábamos planeando la siguiente visita, ¿no? O sea, nos animaba. Ahora, fíjense, este era el estilo de vida de Jesús. Ya un día un discípulo le dice, Señor, ¿dónde vives? Y él le dice que las zorras tenían guaridas, ¿no? Los huérfanos nidos, ¿no? Pero el Hijo del Hombre no tenía dónde descansar la cabeza. Entonces él iba viajando de un lado a otro, iba de un lado a otro y llevando el Evangelio. Y bueno, hacía peregrinaciones por meses, ¿no? En la última parte de su ministerio. Y con todos sus discípulos, y era toda una comitiva, ¿no? Bueno, aquí vamos a tener una pequeña ventana de eso, ¿ya? Una pequeña ventana y vamos a mirar aquello del ministerio de Jesús. Bueno, quisiera que recuerden esta frase que está marcada ahí en su bosquejo como una proposición. Jesús es el Hijo de Dios y tiene autoridad sobre todo espíritu, la enfermedad y aún la muerte. Vamos a mostrarlo, ¿no? O sea, Jesús es el Hijo de Dios y tiene autoridad sobre todo espíritu, la enfermedad y aún la muerte. Bueno, toda esta porción bíblica la vamos a partir en 4. En un primer punto vamos a ver cómo Jesús tiene autoridad sobre todo espíritu y vamos a ver de los versos 1 al 20. Luego vamos a ver que el Señor es compasivo y humilde realmente con el necesitado, ¿no? Vamos a ver del 21 al 24. Y también en un tercer punto vamos a ver que el Hijo de Dios es omnisciente y tiene poder y compasión para sanar a los marginados y a los azotados por enfermedades, ¿no? Y vamos a ver del 25 al 34. Luego en un punto 4, que el Hijo de Dios tiene autoridad sobre la muerte, versos 35 al 40. Bueno, a través de esta enseñanza en general, vamos a poder ver la autoridad del Señor sobre espíritus, sobre enfermedad y aún sobre la muerte. Y también vamos a ver a ese Jesús que, o sea, lleno de poder, pero también lleno de compasión y de misericordia, ya que es capaz de cruzar fronteras. Y cuando hablo de fronteras, hablo de razas, hablo de creencias religiosas, de incluso circunstancias humanamente irreversibles, digamos. Pero Él estaba dispuesto a cruzar cada una de esas fronteras para socorrer al necesitado. Bueno, veamos el primer punto. El Hijo de Dios tiene autoridad sobre todo espíritu. Bueno, esta es una de las porciones más grandes que hay sobre la parte de liberación en la Biblia. Son prácticamente 20 versículos. Y Marcos se ha tomado el cuidado en explicarnos. Vamos a ver por qué. Comencemos con el verso 1, ¿ya? Marcos 5, verso 1. Dice, vinieron al otro lado del mar
a la región de los Gadarenos. Ahí nos está dando una primera pauta, ¿ya? O sea, esta región de los Gadarenos era en realidad una pequeña aldea, ¿ya? Junto al lago, en la región al sudeste, ¿ya? Del lago o del mar de Galilea. En esa parte estaba situado esa pequeña esa aldea, ¿no? Y bueno, este versículo está conectado con el versículo 20, donde se nos habla de Decápolis. O sea, que en realidad quiere decir 10 ciudades, que era una confederación de 10 ciudades que estaban en esa región, ahí en el sudeste del mar de Galilea. Y la población, y ahí presten atención, la población era mayormente gentil, ¿ya? Y de una cultura helénica, o sea, con una influencia griega muy fuerte, ¿ya? Bueno, esa era básicamente una región de gentiles. Ahora, recuérdense, por un lado los judíos no se metían mucho con los gentiles, ¿verdad? Pero también los judíos no comían chancho, ¿no? O sea, es otro de estaba prohibido, digamos. Bueno, tengan eso en mente nada más. Ahora, lo que quisiera mostrarles acá es que en realidad Jesús no solo estaba cruzando el mar de un extremo a otro, sino que estaba cruzando culturas, ¿ya? Estaba yendo de los judíos a los gentiles. Es la primera frontera que estaba cruzando. Recuerden, judíos con gentiles no querían verse, o sea, a veces no querían pasar los judíos por Samaria directamente. Bueno, aprendamos pero esto de nuestro maestro y estemos dispuestos nosotros también a cruzar fronteras de cualquier tipo, ¿no? Fronteras de tipo social, económica, educacional, etcétera, cuando el Señor así lo mande. Bueno, ahora vamos a ver en los versos 2 al 5 cuál era la condición de este hombre por la cual Jesús había cruzado. Ya era una condición extrema. Bueno, el Señor había cruzado todo el mar para ir a rescatar a esta persona. Y comenzamos a leer ahora el verso 2. Dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, estaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Bueno, miren, nos está describiendo la situación extrema de esta persona. Perdón. Generalmente en los montes se hacían los nichos, ya donde se enterraban a los muertos. Y bueno, hacían como un par de nichos, y a veces algunos quedaban vacíos. Y este hombre, junto con igual los leprosos, iban y vivían en esos lugares, ¿ya? Todos los marginados sociales estaban ahí, en esos lugares, ¿ya? Para un judío acercarse a un lugar como ese, donde había muertos o leprosos, era contaminarse. No podían tocar muertos. Ese era, ¿ya? Entonces, veamos, está el Señor acá cruzando una segunda frontera, acercándose realmente era un judío, acercándose a un lugar donde habitaban los muertos prácticamente, ¿verdad? Bueno,
definitivamente este hombre estaba poseído por la fuerza extraordinaria que nos pintan, ya por su conducta en las noches, gritando, ¿no es cierto? Y por su, cómo se lastimaba, ¿no? Dice que se sajaba con piedras. Estaba yendo en contra de esa imagen de Dios que el Señor nos ha dado, ¿no? Nuestro cuerpo, que el Señor ha diseñado, ¿no? Entonces acá vemos cómo el Señor se está acercando a una persona poseída. Ya es una tercera frontera que está cruzando prácticamente, ¿no? Jesús es una persona con compasión y con misericordia. No estaba dispuesto a ir al rescate de esta persona. Veamos los versos 6 al 13. Cuando vio pues a Jesús de lejos, fíjense lo que hace este hombre, corrió y se arrodilló delante de él. Ya es un poquito incoherente eso, ¿no? Pero por un lado estaba el hombre ahí, les digo, creado a imagen de Dios, con su necesidad, arrodillándose delante de Cristo, ¿no? Por su condición. Pero también estaban ahí los espíritus inmundos, de alguna forma rindiéndose bajo la autoridad del Señor, ¿ya? Y bajo la autoridad del poder del Hijo de Dios. Y dice verso 7, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Bueno, definitivamente ahí estaban hablando los espíritus, ¿verdad? Les está diciendo, era algo que ellos sabían. O sea, le dice Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿ya? Y te conjuro por Dios que no me atormentes. Tal vez escucharían eso de algunas personas que ejercían liberación o algo, ¿no? Ellos sabían quién era Jesús, pero de alguna forma estaban tratando de negociar su rendición nada más, ¿ya? Porque le decía, Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Bueno, Jesús, recuerden, era omnisciente. Él sabía exactamente contra qué estaba peleando, quién estaba enfrente de él, ¿ya? Pero quería mostrar realmente a sus discípulos cómo estaba esta persona. O sea, para que tengamos idea, una legión romana estaba compuesta por 6,000 hombres. ¿Ok? Ahora ellos utilizan esa palabra legión, nos llamamos. Bueno, no necesariamente que haya habido 6,000 espíritus ahí adentro, pero sí había una cantidad grande, ¿ya? Como después vamos a ver con el episodio de los chanchos más adelante, ¿ya? Pero ahora leamos el verso del 10 al 13. Verso 10 dice: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Querían quedarse por ahí. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciéndole: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego que Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Bueno, ahí nos está mostrando una cantidad. Esa cantidad era de los cerdos que habían en esa región. ¿Ya? Dice: y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces estaban en el monte, y de repente pues
se van hacia el mar, se precipitan al mar, ¿verdad? Bueno, esto es como una anticipación de lo que va a pasar realmente en Apocalipsis 19, 20, 21, si ustedes ven. O sea, al final de todo, el Señor va a agarrar a todos esos espíritus y al diablo y el falso profeta y al anticristo y todos van a ir a parar al lago de fuego. ¿Ya? De alguna forma está mostrando un anticipo de lo que realmente va a ocurrir o va a hacer. ¿Ya? Pero veamos ahora también cuál es la respuesta de las personas que vivían en ese lugar. Veamos los versos del 14 al 17. Dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron. Ya, entonces piensa en esa partecita. A veces tenemos que situarnos en tiempo. O sea, se nos está relatando esto, pero a ver, trataremos de utilizar un poquito la imaginación también, ¿no? Dice que los que estaban apacentando huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Entonces, por toda esa región fueron hablando, diciendo, ¿verdad? Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Ya, a ver, solamente ya les decía, usen un poquito su imaginación. O sea, ¿cuánto tiempo tardan estas personas en llegar a los campos, en llegar ahí a la ciudad cercana? ¿Ya? Y dice que en el verso 15, dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Bueno, nos imaginaremos esa situación, ¿no? O sea, ha pasado el tiempo. Ya aquel que estaba dando voces y prácticamente desnudo y herido, etcétera, ¿cómo se lo ve ahí? ¿Ah? Sentadito, bien vestido y en su juicio cabal. Y la gente que viene de las ciudades y del campo mira esa situación. Verso 16. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Bueno, miren, estas personas miran un milagro. Ahí está un testimonio a este hombre, lo que era antes y lo que es después. ¿Y qué es lo que nos remarca Marcos ahí? Dice, se atemorizaron. O sea, es como que tienen un encuentro con el Hijo de Dios. Ya se dan cuenta, wow, ¿qué ha ocurrido acá? ¿No? O sea, otra vez, ¿quién es este? ¿No? Y dice que temieron a su autoridad, así como los demonios temieron también. Pero cuando lo que hicieron en realidad es, le dijeron, por favor, andate. O sea, andate de acá. Eso es lo que le dijeron al Señor, ¿no? Y rechazaron al Hijo de Dios en contraste del Gadareno. ¿Ya? Veamos en los versos 18 al 20. Dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Bueno, este hombre es al revés. O sea, por favor, llévame en la barca contigo, quiero irme contigo. ¿Ya? Qué contraste, ¿no? O sea, él quería seguirle.
Y los habitantes de esa región le pedían que se vaya. Bueno, así es con las personas hoy día también. A veces tenemos un encuentro con el Señor, vemos su autoridad, vemos su poder, ¿ya? Y en vez de buscar quedarnos con Él, le pedimos que se vaya, que no queremos nada con Él, ¿ya? Bueno, somos confrontados con su autoridad muchas veces. Yo oro al Señor para que las personas que están escuchando ahora esta enseñanza y tal vez no conocen al Señor Jesús, sean como este hombre. Escojan ir con Jesús y no le digan que se vaya de sus vidas, porque el Señor es el todo para nosotros, ¿no? Es el todo, es realmente el todo. Bueno, veamos cómo concluye el relato. Verso 19. Dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor. Fíjense, Jesús está diciéndole, contale a la gente lo que el Señor, o sea, Dios, ya, o sea, ahí era la Trinidad actuando, básicamente. O sea, Dios Padre, ya, el Espíritu transformando la vida de ese hombre, ya, cambiando la vida de ese hombre. Así como el Señor lo ha hecho con nosotros, también con nuestras vidas. Ya, y vemos, le dice, cuéntales lo que ha hecho y cómo ha tenido misericordia de ti. Bueno, van a observar ustedes cómo, a diferencia de los diferentes milagros que se van dando o van ocurriendo, cuando el Señor está en Galilea, por ejemplo, sana a unos ciegos y les dicen, no digan nada. Sana a unos leprosos y les dice, por favor, vayan y preséntense al sumo sacerdote. Y les entraba por una oreja y les salía por la otra, porque iban proclamando por todo lado. Y la fama del Señor crecía, y después el Señor no podía caminar siquiera, y querían realmente proclamarle como rey, ¿ya? Pero aquí está diciéndole lo contrario a este hombre, ¿ya? Le está diciendo que vayan y proclamen, ¿ya? Y cuenten lo que ha hecho realmente el Señor, Dios, ¿no? Bueno, en Galilea había como un secreto mesiánico, ¿ya? Así podemos llamarlo. El Señor no quería que confundan su ministerio, ¿ya? Como con un libertador, como un macabeo, ¿me comprenden? O sea, alguien que venía a libertar a ese pueblo, porque eso es lo que esperaban los judíos, que realmente fueran libertados de la opresión romana, ¿verdad? Bueno, ellos estaban esperando a un Mesías rey, con una autoridad que baje un gobierno y realmente cambie las cosas. Pero el Señor estaba haciendo las cosas a su manera, a su forma, ¿ya? Bueno, en realidad este gadareno viene a ser el primer misionero enviado a los gentiles, el misionero gentil a los gentiles. Eso es lo que ocurre con este hombre, ¿ya? Verso 20 nos va a mostrar eso. Dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, en esas 10 ciudades de los gentiles. O sea, Decápolis quiere decir 10 ciudades, ¿ya? Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron, ¿ya? Bueno, Jesús le dice, cuenta lo que ha hecho el Señor, y
Y él va y cuenta lo que hizo Jesús. Por eso les decía, la Trinidad está actuando allá. ¿Ya? Y dice que el resultado de eso es que la gente se maravillaba. Realmente se maravillaban. Ya con ese testimonio. Bueno, vamos a pasar ahora al punto 2 en su bosquejo. Vamos a ver cómo el Hijo de Dios es compasivo con el humilde y el necesitado. Versos 21 al 24. Aquí Marcos nos cambia de escenario. Ya nuevamente nos sitúa otra vez en Galilea, en medio de los judíos. Ya, o sea, vuelven a cruzar el mar otra vez y está ahí en medio de los judíos. Y ahí está Jesús, y ahí están las grandes multitudes, y el Señor predicando desde el barco, ya, para que no lo aprieten. Pero en una de esas, dice que se acerca Jairo, uno de los principales de la sinagoga, y se postra a los pies del Señor, clamando por su hija. Este era un judío que amaba a Dios y creía en el Señor. Vamos a ver en los versos 21 y 22. Dice así: pasando otra vez en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, lo que mencionábamos, ¿verdad? Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. O sea, miren la humildad de ese hombre y la fe de ese hombre. ¿Ya? Este hombre era socialmente, era un hombre importante en su comunidad. Ya Jairo era un principal, o sea, en otras palabras dice un oficial de la sinagoga, ya de la iglesia judía, alguien importante en su sociedad. Y verso 23 dice: y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Dos cosas le está pidiendo: pon tus manos, o sea, orá por ella. ¿Ya? ¿Para qué? Para que sea salva y viva. Ahora, esa palabra, cuando dice ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá, ese término salva significa dos cosas. O sea, por un lado, salvación en términos de redención, pero también sanidad física, las dos cosas. ¿Ya? Bueno, este Jairo creyó en Jesús. O sea, él sabía que estaba delante del Hijo de Dios. Bueno, Dios nos conceda ya la fe que tuvo este hombre. Pensemos un poquito, otra vez usaremos la imaginación. O sea, Jesús en medio de la multitud, ya, este hombre necesitado. No sé si ustedes han caminado en medio de una multitud, de una muchedumbre, y tratar de llegar hasta el que está ahí adelante. No es fácil, ¿ya? Y él se abre paso en medio de la multitud y se postra delante de Jesús y le ruega. Ya ahí hay todo un entorno, digamos. Bueno, igual hoy día nosotros, no sea cuál sea nuestra necesidad o nuestra condición económica o social o de salud, ¿ya? Pero recuerda que Dios es compasivo, ¿ya? Y misericordioso con los que le buscan de corazón, con los que se humillan realmente delante del Señor. Y Jesús accede a acompañarlo, ¿ya? Aunque la multitud los apretaba, Jesús se dispone a ir con él, con Jairo. Verso 24:
Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Otra vez nos está pintando la escena, ¿no? Está Jairo con Jesús caminando ahí, toda la multitud ahí, la muchedumbre, los discípulos, toda la gente. ¿Ya? Bueno, el Señor nos ayude también a veces hacer un alto cuando hay presión, ¿no? O sea, hay presiones. La cosa viene por un lado, por otra, y de repente, bueno, ahí el Señor otra vez compasivo y misericordioso hace un alto, ¿ya? Bueno, pero aquí Marcos nos comienza a relatar algo que aumenta el suspenso a la historia, ¿ya? Y pasa lo imprevisto. Y con esto nos vamos a ir al punto 3. El punto 3 dice: el Hijo de Dios es omnisciente y tiene poder y compasión para sanar a los marginados y azotados por las enfermedades. O sea, versículos 25 al 34. Vamos a leer eso. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, ya, o sea, solamente un altito, ¿no? O sea, Jesús y Jairo están yendo, Jesús está acompañando a Jairo a su casa. En el camino se presenta esta mujer, ¿ya? Y dice, y nos comienza a relatar cuál era la condición de esa mujer. Dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. O sea, pobre mujer, o sea, no solo estaba enferma, sino que gastó toda su plata en médicos y dice que le iba peor, ¿no? Verso 27: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. ¿Ya? Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Bueno, yo quiero decirles que una mujer con flujo de sangre en la ley estaba considerada ceremonialmente inmunda o impura, ¿ya? Eso está en Levítico, se los he puesto ahí en el bosquejo, en Levítico 15 del 25 al 28, pero se lo leo para que tengamos claro. Levítico 15 del verso 25 al 28 dice: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviese flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda la cama en que durmiere y todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentara será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuera libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Bueno, ¿qué decía? O sea, decía que ceremonialmente era considerada impura, y si se sentaba en una silla, esa silla quedaba impura. Si tocaba a alguien, esa persona quedaba impura. ¿Me comprenden? Entonces, vemos que esta mujer estaba totalmente marginada, y nos dice que por 12 años, ya, o sea, ¿dónde están los amigos a los que podía ir? ¿Dónde? A la sinagoga donde podía asistir. O sea, ¿se dan cuenta un poquito lo que implicaba con esto? ¿Ya?
bueno, era algo un poquito complicado. Estaba marginada de su comunidad, tal vez de su familia, de sus amigos, ¿ya? Y no podía acercarse a nadie. Ahora, pero esta mujer tiene fe. Ella en su corazón está diciendo, sabía que si tocaba al Señor, sería salva. Por eso se acerca por detrás, así como a hurtadillas, ¿no? O sea, como en secreto. Y toca su manto, ¿no? O sea, dice, los judíos tenían como unas filacterias, eran como unos flecos. Y toca su manto del Señor. Y el milagro se produce. Pero no queda inadvertido, porque el Hijo de Dios era omnisciente. Él lo sabía todo. ¿Ok? Leamos del 30 al 34. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? O sea, imagínense la pregunta del Señor, ¿no? ¿Quién ha tocado mis vestidos? O sea, está en medio de una multitud. Y le reprochan pues sus discípulos. En el verso 31 dice, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, o sea, otra vez está esa característica, temiendo y temblando, ya lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Ya? Bueno, esta mujer se siente descubierta y es confrontada por el Señor. Y fíjense, ella también siente temor, pero un temor de reverencia, un temor de respeto. Ella se da cuenta que estaba delante del Señor, ya estaba delante de la presencia de Dios mismo, del Hijo de Dios, y se humilla delante de Él y le cuenta su secreto, que probablemente era difícil, estaba avergonzada de aquello, ¿ya? Pero veamos la respuesta del Señor, ¿no? Jesús, como un padre amoroso, primeramente le llama hija, luego elogia su fe y finalmente la bendice. Leamos verso 34, dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Bueno, otra vez el término salva nos habla de sanidad física, pero también de salvación espiritual. ¿Ya? Realmente de estar marginada socialmente, pasa a ser una hija de Dios y pasa a formar parte de la familia de Dios. Esa es la situación de esta mujer. Bueno, así es el Señor. Él se detiene en medio de la urgencia de Jairo y la presión de la multitud para atender a esta mujer. ¿Ya? Aprendamos del Señor. A veces tenemos que pararnos en medio de nuestra urgencia o las emergencias que estamos pasando. Bueno, hoy día también el Señor puede detenerse en medio de alguien que esté necesitado, aquí en línea o escuchando después esta enseñanza. ¿Ya? El secreto de esta mujer era su fe. ¿Ya? Y por su fe fue sanada. Él tuvo fe, ella creyó en el Señor.
y fue a su encuentro. Bueno, tal vez tú también hoy día puedes tocar el borde de su manto. Y oro al Señor para que ahí en tu cuarto, donde estés, o en tu casa, tú te acerques, no necesariamente a hurtadillas ahora, y toques su borde de su manto, y vas a ser salvo. Amén. Bueno, pasemos al punto 4 ahora. Vamos a ver ahora qué es lo que pasó con la hija de Jairo. El punto 4. El Hijo de Dios tiene autoridad sobre la muerte. Vemos cómo nuestra fe a veces es probada y el Señor nos anima a creer, ¿ya? Versos 35 y 36. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, o sea, ¿qué le dijo? No temas, cree solamente. Eso es lo que le dijo, no temas, cree solamente. Dios nos ayuda a tener fe como Jairo en situaciones aparentemente irreversibles. ¿Ya? Bueno, como Jesús no buscaba la fama, Él despacha a las personas ahí, a los mirones, si quieren ustedes, pero no desaprovecha la oportunidad de entrenar a sus discípulos más cercanos y permite que Pedro, Jacob, que se llama Santiago también, y Juan le acompañen en esto. Verso 37 dice, y no permitió que le siguiesen nadie sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Verso 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y todos los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Ok, otra vez nos ubicaremos en términos de tiempo, ¿no? Recuerden, cuando estaba lejos todavía, le dicen a Jairo, no molesta al maestro, la niña ha muerto. Bueno, en ese lapso ya armaron el funeral, digamos, directamente, ¿no? O sea, y la costumbre y la norma de los judíos, esas eran costumbres de ellos. Contrataban un par de flautistas y una mujer que llorara. Y ese era el alboroto, pues, al que llega Jesús, ¿no? Y ve ahí los músicos y la mujer llorando, ¿verdad? Y bueno, les dice, la niña duerme. ¿Y qué le dicen esas personas? Verso 40. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que con él estaban, y entró donde estaba la niña. Presten atención a este versículo 41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducida es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Bueno, otra vez el Hijo de Dios, con el poder de su boca, ordena a esta niña que se levante de la muerte. ¿Sí? Y nos muestra que Él tenía autoridad sobre la muerte.
Bueno, el verso 43 dice, pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¿Ok? Bueno, solamente un par de comentarios más acá. O sea, cuando la niña se levanta, dice que comienza a caminar de un lado a otro, porque tenía 12 años. Está diciendo, es una niña, comienza a salir por un lado y por otro, ¿no es cierto? Y la gente que estaba por ahí dice que se espanta, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Un fantasma? O sea, un muerto que se ha levantado y está acá. Dice que se espantan, ¿no? Pero el Señor aquí otra vez guarda el secreto mesiánico. Ya le dice a la gente, o sea, bueno, concretamente les dice que no digan eso, que no lo divulguen, ¿ya? Bueno, el Señor no quería que las multitudes lo confundan, ¿ya? Realmente Él sí era un rey, ¿ya? Y Él era el Mesías, pero el Mesías sufriente, no todavía el Mesías reinante. Ya eso tenemos que tener claro. O sea, Isaías habla de esos dos. O sea, ya, sí, el reino de los cielos había llegado, como el Señor lo había dicho. El reino de Dios se ha acercado y había llegado, y efectivamente Él era el rey, ya, pero en ese momento el Mesías sufriente, y estaba comenzando a establecer, y esa partecita quiero que me pongan atención, Él estaba estableciendo su reino. ¿Dónde? En el corazón de las personas, en la mente de las personas, como lo hace hoy en día. Ya, Él está estableciendo su reino, ya, y su reino va a ir creciendo, como hemos visto en el anterior, en la parábola de la semilla en la mostaza, ¿no? Les he puesto la cita ahí en el bosquejo. O como dice Daniel 2:45 también, es esa roca que pega y destroza la imagen, y el único reino que prevalece es ese reino que no va a tener fin, que es el reino de los cielos. Amén. Bueno, como hemos visto, y a manera de conclusión, la pregunta del ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedece? Hemos visto que Jesús es el Hijo de Dios, que tiene autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre la enfermedad y sobre la muerte. Y Él es un Dios compasivo y es un Dios misericordioso, y es capaz de cruzar fronteras para salvar a sus hijos y realmente traerlos a su reino. Amén. Amén. Tal vez nos ponemos en pie un minutito y oramos al Señor y le damos gracias. Padre, gracias por tu palabra. Señor, tú eres Rey, y proclamamos que tú eres Rey. Y tú estás reinando hoy día en nuestros corazones. Y tu reino va avanzando por este mundo, Señor. Señor, y por favor, concédenos ese privilegio de hablar de ti, para que las personas que están ahí afuera, Señor, y que no te conocen todavía, vengan a tu reino, a tu gobierno, a tu soberanía, que te tengan a ti como Señor y como Dios, y que obedezcan tus mandamientos y sigan lo que tú has establecido, Señor. Y tú los sanes y los salvas
como hemos visto hoy día, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Por favor, guárdala en los corazones y que lleve fruto, Señor, que lleve mucho fruto, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Bendice a cada uno, Señor. Amén.